El Parlamento Europeo ha votado hoy jueves sobre la propuesta de la Comisión para regular el lavado verde de los artículos. Aprovechando nuestra estancia allí en Estrasburgo, mantuvimos una conversación con el eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, portavoz de la Comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, miembro de la Comisión de Comercio Interior y Protección al Consumidor y además presidente de la delegación a cargo de uno de los tratados comerciales más importantes que está negociando la Unión, el de Mercosur. Vamos a hablar ahora primero del ecopostureo. Se trata, señor Cañas, de poner por delante al consumidor y seguir con las exigencias climáticas de la Unión, ¿no? Sí, especialmente proteger al consumidor de prácticas engañosas. Tenemos que garantizar que al consumidor no se le engañe, que al ciudadano no se le engañe, porque generalmente estos productos además tienen un precio superior. Entonces el consumidor decide tener esa opción de compra y después resulta que muchos de ellos pues simplemente lo que están haciendo es engañar al consumidor. Entonces, en la Comisión de Comercio Interior y desde el conjunto de instituciones europeas hay una máxima, es que haya respeto al consumidor, eliminar o intentar reducir las prácticas engañosas, pero también que el consumidor tenga los elementos suficientes como para que su decisión de compra se ajuste a la realidad. Es decir, no solo evitar el engaño, sino también, y por eso lo del empoderamiento, que es una palabra que a mí, pues la verdad, no me gusta demasiado, el ecopostureo no me gusta y el empoderamiento, pues casi me produce el mismo sarpullido, pero en general, que el ciudadano sepa y tenga el criterio para poder decidir, y que su decisión, además, no esté condicionada por una práctica engañosa, ¿no? Y escuchamos también en el debate sobre este informe hablar de la obsolescencia temprana, que también preocupa mucho a los consumidores, y hablar de los móviles, por ejemplo, y de la batería de los móviles, que nos duran nada y menos, ¿no? Y eso también produce no solamente esos problemas para el consumidor, sino más basura electrónica. Bueno, el tema de las baterías, fíjate que ahí yo tengo... No creo que ese sea el principal problema. Yo creo que el principal problema en muchas ocasiones es el software, es decir, la no actualización del software. Entonces, ese es uno de los verdaderos problemas. La obsolescencia, pero no en sí misma, porque todo producto tiene al final una durabilidad y llega un momento que su reparación pues es más costosa que la compra de un producto nuevo, ¿no? Que ese es otro de los debates. Cómo garantizar que ser reparables tenga precios razonables, es decir, que las compañías piensen los productos para ser reparados, ¿no? Pero después es cierto que hay un problema de obsolescencia en el software, que es algo mucho más sutil. Es decir, si yo me quiero comprar un ordenador nuevo, que sea porque quiero y no porque alguien decida que eso ya no lo puedo usar. Si quiero un teléfono móvil nuevo porque quiero estar a la última, pues fenomenal, pero que no sea la compañía que decida que cada 3 años me tengo que cambiar porque al 4º año resulta que ya empieza a perder capacidad, porque... Va a haber también nuevo etiquetado y nuevas certificaciones, porque ahora mismo hay nada menos, tenemos entendido, 230 ecoetiquetas distintas y además una buena parte no cumplen. Así que a partir de ahora vamos a tener nuevas etiquetas eco. Bueno, una etiqueta generalmente siempre tiene alguien que la certifica, ¿no? Entonces, al final también hay muchos ecochiringuitos, ¿eh? Entonces, hubo un debate de cómo armonizar todo esto, porque al final, en un mercado único, tú tienes que tener la certeza de que quien certifica algo como un producto sostenible, medioambiental, digamos que es reconocido, que tiene que haber alguien que determine por encima si eso es así. Entonces, yo creo que como una solución intermedia lo que se ha decidido, esa es mi opinión, lo que se ha decidido ha sido que ya no se van a poder hacer más certificaciones o más etiquetas, sino que va a ser la Comisión la que establezca unos criterios a través de los cuales se pueda producir esa certificación. Y por lo tanto haya una armonización de facto, que no sea la Comisión la que sea la única que dé, pero sí la que establezca los criterios para que esas diferentes certificaciones armonicen los criterios, ¿no? Para evitar, una vez más, el abuso. También hay que proteger a las empresas que sí cumplen, ¿no? Frente a otras empresas que no están cumpliendo. Se trata de proteger al consumidor, también a las empresas, digamos, que sí dan las garantías correctas. Claro, al final es lo mismo. Es decir, hay alguien que utiliza prácticas fraudulentas para ganar cuota de mercado, para conseguir que consumidores decidan comprar sus productos, pero también está haciendo una competencia desleal contra aquellos que sí que están y que realmente tienen la intención de poner que sus productos formen parte de
de una reflexión global de que no solo nuestro consumo, sino nuestra forma de vida tiene que ser sostenible. Entonces, aquellas empresas que hacen productos sostenibles, que tienen una producción sostenible, que asumen como propios unos criterios, que son aquellos que tienen que determinar lo que somos, ¿no?, como sociedad, no pueden verse en una situación de competencia desleal con aquellos que justamente lo que hacen es lo contrario, no utilizar las buenas intenciones de una forma fraudulenta. Bueno, pues vamos a aprovechar que Jordi Cañas, como decíamos al comienzo, es responsable de la delegación para negociar el acuerdo con Mercosur. Algunos de esos productos verdes seguramente se podrían exportar. Escuchamos también al canciller alemán Olaf Scholz hablando de la necesidad, frente a la competencia como la de China, de cerrar cuanto antes estos acuerdos. ¿Cómo va este acuerdo con Mercosur? No sé si la presidencia española le va a dar por fin un empujón. ¿Para cuándo vendrá ese acuerdo con Mercosur, si llega? Las palabras del canciller Olaf Scholz fueron muy importantes, porque hemos pasado de los silencios de Macron a las palabras de Scholz, ¿no? Entonces, es muy importante porque estamos en un momento donde se están intentando cerrar aquellos compromisos adicionales que la Unión Europea, digamos, forzó después de la posición francesa al acuerdo, esa oposición derivada en principio por los problemas de deforestación y de incendios en Amazonas con Bolsonaro, pero que básicamente escondía un proteccionismo, un neoproteccionismo de nuevo cuño. Pero es igual, la Comisión asumió como propio esa necesidad de reforzar los compromisos medioambientales por parte de los países del Mercosur, y se están negociando esos compromisos. Después de las presidenciales francesas se puso en marcha ya el mecanismo de negociación y se está en ello. Entonces estamos en un momento donde es posible. Yo hace un año era muy difícil y ahora es muy difícil, pero es posible. Y yo diría que es muy difícil, es posible y sigue siendo necesario. Entonces, hay una ventana de oportunidad, este concepto que, como el empoderamiento, cada vez se utiliza más, pero es cierto, hay una oportunidad para que este acuerdo inicie el proceso de ratificación en esta legislatura. Y estamos en meses muy críticos. Ha habido declaraciones del presidente Lula favorables al acuerdo. También ha habido algunas peticiones específicas, pero creo que estamos en ese momento donde se está produciendo el acercamiento necesario como para acabar de definir el texto final que tiene que validarse para iniciar el proceso de ratificación. Un proceso que será largo, pero que espero que sea en esta legislatura. Y en ese contexto, lo que usted dice, tiene usted toda la razón. Es decir, la presidencia española va a ser clave. Yo, sinceramente, tengo muchas esperanzas en la presidencia española, pero también tengo el miedo a perderlas. Porque ahora hace falta liderazgo político. Ha llegado un momento donde España... Este es un acuerdo que beneficia a toda Europa, pero también, yo no voy a decir que especialmente, pero también de una forma muy destacada a España. De llegar a un acuerdo, esto beneficiaría muchísimo a nuestra capacidad de exportación y a nuestra creación de empleo. Y esto es un hecho. Y España tiene que, desde la presidencia del semestre, hacer lo que hacen todos los países, que es arrimar el ascua a la sardina. Y esto a veces nosotros, que queremos ser siempre los mejores de la clase, yo he escuchado hace poco, en una reunión que tuvimos con el señor Álvarez, hablar de mantener una cierta neutralidad. No, miren, los franceses tienen una idea de Europa y la han intentado implementar en su semestre. Los suecos tienen una idea de Europa y la están intentando implementar en el semestre. Y España tiene que tener una idea de Europa y tiene que intentar implementarla en el semestre. Y nuestra idea de Europa significa unas relaciones muy intensas con América Latina y el Caribe que tenemos que reforzar. Y en los instrumentos que tenemos para reforzarlos, más allá de las declaraciones, las cumbres, los encuentros, los viajes, que todo eso es necesario, son los acuerdos. El acuerdo con el Mercosur no es solo un acuerdo comercial, es un acuerdo de asociación política y de cooperación, que tiene una parte comercial. La parte comercial es muy sustantiva y muy necesaria en un contexto donde nuestras empresas necesitan mercados y necesitan seguridad jurídica en sus inversiones y en la exportación de sus productos ante un mundo muy cambiante. Hemos visto cómo la situación en Rusia, como las sanciones a Rusia han afectado a nuestros productores. La situación en el norte de África a nuestros productores. Europa necesita socios fiables y necesita mercados para sus productos. Entonces, no podemos perder la oportunidad en un contexto, además, geopolítico, donde si la Unión Europea quiere ser un actor global ante Estados Unidos, China y Rusia, tiene que tomar decisiones propias que sean capaces de situarle en el mundo como un actor global, fiable, confiable, que tiene una visión del mundo donde la sostenibilidad medioambiental, los derechos humanos,
de crecimiento sostenible. La cooperación y la asociación son claves. Europa es un socio fiable en un mundo tan complejo, tan difícil. Pero Europa necesita socios y tiene que tomar decisiones políticas. Y eso requiere liderazgo y asumir los costes. Y la agenda de Mercosur es una agenda vital para Europa, y que España la lidere no solo va a favorecer a España, sino a una forma determinada de ver Europa que creo que es mucho mejor que la que tienen algunos. Europa tiene que seguir abriéndose. Europa es un proyecto político que necesita del mundo. Europa es un continente exportador, necesita afianzar la fiabilidad de sus relaciones, necesita dependencias múltiples. Hemos visto lo que significa la dependencia energética, hemos visto lo que significa no tener capacidad de alternativas, y para eso requiere de socios fiables. Y Mercosur en esto es clave, y el Gobierno de España debería, y espero que lidere ese inicio del proceso de ratificación. Bueno, pues comprobaremos en los próximos meses, que van a ser críticos, cómo transcurre esa negociación con Mercosur, y esperamos comentarla con Jordi Cañas, eurodiputado por Ciudadanos aquí en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Muchas gracias por estar hoy en Europa Abierta.